Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Una invitada bogotana, abogada, politóloga de la Universidad de los Andes, con especialización en la Universidad Javeriana. Además, ha sido muy importante su trayectoria en el tema de insolvencia, que ha sido la fuente de salvación de muchas empresas de Colombia. Vamos a hablar con ella de todos esos temas. Un cordial saludo, Paula. Hola, muchísimas gracias por tenerme acá. Estoy muy emocionada de poder compartir contigo y con todas las personas esos mecanismos que han servido y seguirán sirviendo. Yo sé que viniste a la ciudad de Medellín tal vez a unas conferencias, a unas charlas que tenían de insolvencia. Precisamente, yo tal vez detrás de cámaras te preguntaba, nos tocó a nosotros los abogados mayores la época del concordato, no del concordato religioso, sino del concordato como figura civil. Y de ahí hacia acá hemos tenido una transformación completa. ¿Qué ha pasado con todo? Cuéntenos, porque usted es experta y ha participado en todo el proceso de transformación. Sí, bueno, hemos evolucionado incluso, y quiero compartirlo porque esto es muy emocionante para el país, y es que hemos estado a la altura internacional de países como Singapur en todos estos avances de temas de insolvencia empresarial. Casi que todo el mundo conoce la ley de insolvencia como la ley de quiebras, que eso es un muy mal nombre porque realmente es ley de insolvencia que recupera las compañías y por supuesto hay otras que liquida. Antes tenía un nombre más bonito, que era el de reestructuración empresarial. Exacto, hoy es de insolvencia Hoy de empresarial. Insolvencia, que es una locura el nombre. Sí, pero nunca, nunca quiebra, que eso es lo que no puede pasar. Y efectivamente hemos venido evolucionando con la ley 1116 del 2006, muchos decretos de por medio, que esa es una de las críticas que se le hace al régimen de insolvencia, y es que hay diseminadas muchísimas normas de todos los aspectos que tocan directa o indirectamente en la insolvencia, pero terminamos el 2024 con una excelente noticia, y fue que el legislativo determinó que esos decretos de emergencia que salieron en COVID, como un mecanismo para apoyar a todos los empresarios en ese momento tan difícil para todos, se volvieron ley permanente para todos los colombianos y sobre todo para todos los empresarios. ¿Y por qué es noticia buena? Para que expliquemos en detalle. ¿Por qué es noticia buena? Precisamente porque la evolución, como te decía, somos país pionero en todos estos temas de insolvencia. Esta evolución normativa nos ha traído muchos procesos supremamente flexibles, casi que tailor-made para cada uno de los empresarios, desde los empresarios pequeños con insolvencias para pequeñas empresas con activos menores o iguales a 5.000 salarios mínimos, otros mecanismos muchísimo más desjudicializados donde la intervención del juez o es parcial o es total, como el NAR, que es la negociación de acuerdos de reorganización, que dura 3 meses, o sea, imagínate tú que puedas solucionar tu crisis financiera en 3 meses, apoyado además por tus acreedores y un juez. Eso no se contaba antes, y realmente si nos sentamos a ver cuántas empresas han pasado de todos los tamaños, pues uno puede decir que son bastante exitosas. Paula, pero veo juez, ¿puede ser también la misma superintendencia o las cámaras de comercio? La superintendencia de sociedades ejerce las funciones jurisdiccionales. Para los que no son abogados, porque no vamos a hacer este programa más aburrido, es el juez, o sea, el que manda en las insolvencias en este país, el que decide sobre los procesos, es la Superintendencia de Sociedades, a través de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia y a través de sus jueces en las diferentes intendencias, incluso acá en Medellín, que tenemos una intendencia. Pero también esa norma le dio la posibilidad a las cámaras de comercio de poder tramitar un procedimiento absolutamente privado, donde el deudor se acerca con sus acreedores a lograr fórmulas de pago. Y eso le quita a uno el miedo de la liquidación, la quiebra, la insolvencia, a un escenario muchísimo más conciliador, aprovechando además todas las herramientas y mediadores que tienen las cámaras de comercio a nivel nacional, pues que son de primera línea. Entonces, para aquellos que les gusta más el tema judicial, que un juez les diga cuáles son las etapas, está un proceso absolutamente arreglado. Para otros… Pero largo. Largo, claramente. Largo, sí, estamos bastante largos, pero también hay una solución para aquellos que de verdad necesitan salir de su crisis de manera inmediata, que es 3 meses de negociación
un par de meses más para que el juez valide, y los procedimientos absolutamente express, que son ante las cámaras de comercio, que duran solo 3 meses. No más. No más, no se pueden prorrogar, hacia la gente no le gusta porque ese tema de las prórrogas, la gente siempre quiere más tiempo, pero se ha comprobado, y eso se comprobó en pandemia además, que cuando a uno le dicen 3 meses, no importa el pasivo que tú tengas por reorganizar, ni la cantidad de acreedores, lo puedes lograr. Y hay casos impresionantes que uno dice... Cuéntenos historias. Bueno, el primero fue en 3 meses, se logró reorganizar esta sociedad que conocemos como Tostado. Sí. Todos los que hemos tomado café en Tostado, bueno, esa sociedad se reorganizó en 3 meses. Hartísimos acreedores, nosotros recibimos más o menos 400 objeciones sobre los créditos, que es la oportunidad para que, señor, si usted es acreedor, no necesariamente empresario, y tiene en su cartera una sociedad en reorganización, pues tiene que ir y levantar la mano, ejercer el derecho para que le reconozcan. 400 personas hicieron eso en el término de 3 meses. Se logró cerrar el acuerdo y hoy la sociedad es una sociedad viable que puede no solo seguir generando más empleo, sino más riqueza para este país. Pero yo tengo una pregunta. Me van a decir, pero ¿cómo es que haya deudas con 400 clientes distintos? Depende de la operación, porque son más que clientes proveedores. ¿Cómo sale una sociedad adelante si no es con sus proveedores, con sus trabajadores, con la misma DIAN? Todos ellos están vinculados a los procesos. ¿La causa de esa compañía fue el COVID? Claro, imagínense, COVID, todas las tiendas cerradas se dedicaban a vender café, necesariamente tuvieron que utilizar ese mecanismo. Pudieron haber utilizado la reorganización larga. Ahí hay larga. una explicación razonable, ¿cierto? El COVID cerraron las tiendas, pero ellos vendieron la participación. Esos detalles no los vimos en el expediente, pero... Después, creo. Pero eso también es bien importante para aquellos no empresarios, necesariamente para aquellos inversionistas que tienen un capital importante, que dicen, bueno, oiga, ¿dónde puedo optimizar mis recursos? Hay muchas compañías en insolvencia que se pueden rescatar y que se pueden comprar a muy buenos precios. Y eso es algo que yo quería decir, el empresario, verdadero empresario que quiere ser constructor de país, podía mirar muchas compañías que con la mano y la ayuda de ellos financiera pueden volverse otra vez a los niveles anteriores. Y esos son otros beneficios de la ley que te estaba hablando, que es la 2437 del 2024, y esa es la última, ¿no? Esa es la última, recién salida, que trae estos decretos o estas figuras de los decretos de emergencia que salieron en pandemia. Solo para ponerles un ejemplo a todos, salvamento de empresas en liquidación, sociedades que ya están en liquidación, que no alcanzaron ni a cumplir los requisitos o porque se les acabó el flujo de caja. Si hay un acreedor, un proveedor interesado, incluso un inversionista, la puede comprar a un muy buen precio y sacarla de su estado de liquidación, es decir, revivirla y poder garantizar el empleo, el pago de los impuestos, que es que no se nos puede olvidar que una sociedad activa genera valor y genera riqueza para un montón de acreedores y de intermediarios, y pues obviamente sale de un estado de insolvencia. Entonces, ese es el salvamento de empresas en liquidación. También hay otros mecanismos de financiación bien interesantes, figuras traídas como por ejemplo de Estados Unidos, que es la financiación post-concursal o el Deep Finance del Chapter 11, que logra de verdad generar ese espacio de confianza para que los inversionistas digan, bueno, yo estoy dispuesto a apostarle a una sociedad que está en dificultades, pero que yo creo que puede salir adelante, con todas las protecciones que da la ley además. Y eso no solo para los inversionistas más arriesgados, para los acreedores, para las mismas entidades financieras. O sea, hay un mercado muy interesante que creo que en Colombia falta explotar, y es cómo ver en sociedades que están pasando por una crisis una oportunidad de negocio bien interesante, y eso es lo que traen las herramientas del actual régimen de insolvencia actualizado. Esta compañía que cerró el año pasado de ventas, competencia de D1, de Ísimo, no pudo salvarse, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay muchos factores que siempre confluyen en la crisis de los empresarios. Y no estoy hablando de ese caso particular, pero es una cosa que a lo largo de la experiencia uno puede ver. Lo primero es que el empresario tiene que aceptar
que el fracaso es inminente y que es mejor tomar decisiones inmediatas y no esperar y esperar y esperar, que es lo que le pasa a todos los empresarios y que uno entiende porque además acá nosotros configuramos sociedades en un 99% familiares. Entonces uno es, no, y mi patrimonio, pero es momento de tomar acción. Eso es lo primero. Si uno se demora, ya podría no estar hablando de reorganización o de salvamento, sino de liquidación, porque perdió tiempo importante, aumentó intereses, mejor dicho, se sale de control. Paula, y eso nos pasa a los paisas, que También. pensamos que cada día será mejor y que la vamos a salvar, y resulta que cada día se hunde más la compañía. Yo creo que es una cosa no solo de los paisas, sino a nivel país, precisamente por esa configuración tan concentrada del capital, que eso, por ejemplo, no se ve en las compañías de Estados Unidos. Y cuando uno tiene de verdad compañías grandes donde el capital, por ejemplo, es de fondos internacionales, los administradores toman decisiones mucho más, no estoy diciendo que acertadas, no necesariamente tienen que ser acertadas, pero por lo menos mucho más rápidas. Y eso permite que abogados como nosotros podamos diseñar unas estrategias mucho más adecuadas a la situación para lograr, por lo menos, un esquema de salvación. Y volviendo a la pregunta que me hacías, pues eso también, no solo la decisión tardía, sino la misma operación a veces se pone difícil. Los proveedores no quieren vender más porque dicen, mire, yo ya tengo atrapada esta plata en este proceso, yo ya no confío en usted, se pierde la confianza y pues ¿quién te va a financiar en un estado de insolvencia? Entonces ahí empieza como la cascada de cosas que si uno no es muy estratégico en pararla a tiempo, puede terminar en situaciones como las que tú estabas hablando. Y adicionalmente también, que creo que es muy importante, y por eso es importante también tener en cuenta los mecanismos distintos a una reorganización empresarial ante un juez. Muchas veces esos mecanismos, así el juez haga unos esfuerzos enormes, pues está un poco demorado respecto a procesos absolutamente privados, como en las cámaras de comercio, que no tienen que decir nada, sino acá presto el espacio, nos sentamos a negociar. Eso también podría permitir que esas eficiencias generaran la posibilidad de que inversionistas se interesaran, que no fuese caso puntual porque demoras en la superintendencia, conflictos con los acreedores, la mala información que se enviaba, que eso es muy peligroso, uno siempre, y por eso empezamos con no es quiebra, es una norma que recupera empresas viables, pero la gente se asusta y parte de que se va a quebrar, y tú sabes que cuando hay pánico económico, así sea en una escala muy pequeña, pues todo tiende a fracasar. Y se pierde la confianza. Y se pierde la confianza. Entonces, por eso, una de las recomendaciones que yo podría hacer es tomen las decisiones a tiempo. No permitan que la confianza de sus acreedores o de sus proveedores se caiga. Paula, tú estuviste en la planeación de todas esas normas nuevas, ¿no? No de la ley, de los decretos de emergencia. Sí. Tuve el honor de compartir con el superintendente de sociedades de esa época y la delegada de procesos de insolvencia de esa época, en poder estructurar efectivamente unos mecanismos muchísimo más desjudicializados, que eso acá en Colombia no nos gusta, es como que si a nosotros no nos convoca un juez y todas las cosas son muy regladas, como que nos sentimos que o va a fracasar o es una situación incómoda, y eso nos permitió traer unas figuras que te voy a decir acá en confidencia con todos. Nos trajeron muchas críticas, pero ustedes cómo creen que en 3 meses, pero ustedes cómo creen que eso se puede hacer sin autorización del juez. Y solo la práctica demostró que sí somos capaces de implementar figuras muy desjudicializadas, muy rápidas, dejar de agobiar tanto al juez que no tiene que estar encima de los deudores y por supuesto poner un papel más activo a los acreedores. Bueno, lo que pasa es que eso va armonizado con el pensamiento que tenemos en la vida civil de que la justicia no opera, la justicia tradicional no es diligente, no es rápida. Y estos mecanismos permiten esa facilidad de la solución de los conflictos. Exacto, y lo pensamos además porque somos absolutamente litigiosos. Nunca pensamos en escenarios transaccionales verdaderos, y menos en la insolvencia, cuando si uno de verdad se sienta a ver la insolvencia, no estás discutiendo otra cosa sino el derecho de un crédito. O sea, son problemas netamente económicos que se transpolan a una serie de conflictos que no deberían pasar. Entonces salen los abogados recursos y aclaraciones y complementaciones, y un proceso que debería durar por lo menos máximo 1 año, termina 3 o 4 años después. Pero eso es un tema de definición, porque si está claramente determinada la deuda,
la solución está a la mano y se logra en 3 meses. Si tenemos la voluntad, se logra y hay pruebas fehacientes, como les contaba yo, esos procesos y hay un montón más que se pueden lograr en 3 meses e incluso uno que pasó acá en Medellín que nos dolió muchísimo, la aerolínea, que terminó en un proceso de liquidación, pero que partía de una negociación a través del procedimiento de recuperación empresarial ante la Cámara de Comercio. O sea, imagínate una aerolínea con el grosor de pasivos, con la cantidad de empleados, negociando privadamente un acuerdo por fuera del juez del concurso. Eso era impensable. Pero gracias a que alguien, que estaba en las normas y que alguien se arriesgó a proponer eso, ese mecanismo pudo ser exitoso en ese caso, que después tuvo otros problemas de permisos gubernamentales en los que no nos vamos a meter ni opinar, pero al final el mecanismo sí funciona, sí están los asesores dispuestos también a presentarle a sus clientes esas nuevas alternativas. Paula, vamos a temas, digamos, de ejemplos prácticos. ¿Cuántas compañías de insolvencia con la base de las normas que venían del COVID, no de las anteriores ni del 80, se han salvado? Es muy difícil saberlo. ¿Por qué? Porque primero tienes la etapa de confirmación del acuerdo. Entonces, si confirmaste el acuerdo, que es ese acuerdo entre el acreedor y el deudor de cómo me vas a pagar ese pasivo que me debes. Supongamos que se hizo el acuerdo. Se hizo. Confirmaste, uno podría decir, ese proceso es exitoso, pero resulta que el éxito está en cuando lo pagues totalmente. Y nosotros en este país estamos acostumbrados a que los acuerdos sean muy largos, acuerdos de 10 años, de 15 años, entonces, pues tendríamos que esperar a que esos acuerdos se ejecutaran para decir cuántos hay, pero súmale además que el deudor puede reformar su acuerdo. ¿Qué significa eso? Que puede volver a considerar una fórmula de pago para sus acreedores, obviamente de más plazo, usualmente es así, y extender ese pago a más tiempo del que inicialmente estaba. Entonces, medir esas consideraciones resulta ser, pues es una tarea imposible. Se hicieron algunos intentos en la Superintendencia de Sociedades, pero lo que te digo es muy complicado decir si eso no es exitoso. ¿Qué me parece a mí? De todas maneras, porque es que el éxito no se puede graduar en que las empresas siguen. Puede ser que el éxito sea también que la empresa se liquide a tiempo, que eso es una frase que a nadie le gusta, porque nadie quiere perder. Pero muchas veces, como decía el famoso filósofo, ¿no? Perder es ganar también, ¿no? Perder es ganar un poco. Sí, porque realmente se evitan más tragedias económicas para la familia o para el empresario, ¿no? Sí, y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué dejaron que hubiese tantos costos y tantas No tomaron personas? decisiones a tiempo. No tomaron decisiones a tiempo. Y lo primero yo creo que nosotros recomendamos en la oficina es, dígale al empresario que no se eche tanto la culpa. Sí, tomó malas decisiones, pero tiene que empezar a tomar mejores decisiones, así sea para terminar el problema de raíz. Porque esa es una bola de nieve real, que después termina en mayor afectación a los empleados, a los proveedores, que además también puede generarse una insolvencia, pues porque si no me pagan y yo contaba con esa plata, pues puede ser que yo esté presentando la solicitud en un par de meses. Y sobre todo, que esto es un tema bien importante para aquellos representantes legales de compañías, el tema del pago de los impuestos. Si yo no pago retenciones, si yo no pago IVA, seguramente hay una acción penal que me va a estar esperando. Entonces no esperen hasta que les llegue la notificación. Tomen las decisiones rápido porque es que se pierde demasiado capital con la esperanza de que uno va a poder salvar algo. Vuelvo a la pregunta. Entonces, no cuántas podemos decir en el tiempo, cuántas se han presentado en insolvencia en los últimos años. Uy, pues mira, la verdad es que en promedio de manera anual, yo no tengo los datos exactos de este año. No es que quiera molestar, sino que yo veo que todos los días se utiliza ese mecanismo de solución de conflictos, pues, que es la insolvencia. Exacto. Nosotros, por lo menos en el año de la pandemia, recibíamos en promedio 400 mensuales. Mensuales en la superintendencia. Exacto. Claro, generalmente baja dependiendo del estado de crisis del país o de la situación del país, pero de la pandemia hasta este momento, yo creo que los procesos se han duplicado.
sociedades y las personas naturales comerciantes se están dando cuenta que atender de manera diligente su insolvencia debe ser una prioridad. No importa, te repito, cómo termine. Así termina en liquidación, pero es un mecanismo para superar la crisis. Las juntas directivas tienen mucha incidencia. Eso, y además es que eso es un tema muy candela. ¿Por qué? Primero, porque ellos son los que además tienen que acompañar al representante legal a tomar la decisión, pues porque al final el representante legal es el que sabe si la sociedad cumple o no con la hipótesis del negocio en marcha, que es básicamente si va a ser viable o no en el año siguiente. Y además es que si la toman tardía o la toman mal, que esto a mí me gusta precisarlo siempre, hay muchas personas que utilizan el mecanismo de insolvencia para defraudar a sus acreedores. Entonces la gente también dice, no, se liquidaron, es para no pagarnos, para robar, para salir corriendo. Puede haber unos casos de esos, pero el problema no es de la norma, el problema es de quien la está aplicando. Pero se les olvida que también en la ley 1116 hay unas normas sobre responsabilidad de los administradores que incluyen a las juntas directivas. Entonces, es importante que los administradores, ya sea representantes legales, miembros de junta directiva o incluso los accionistas, sepan que todas esas decisiones tienen una implicación y que si efectivamente se prueba que lo hicieron de mala fe, que coloquialmente sacaron los bienes para otra sociedad para no pagarle a sus acreedores, hay unas acciones bien serias. Eso es muy importante que lo conozcan, porque pocas veces se muestra esta realidad, ¿no, Paula? Claro, pero además también un poco es la invitación a que esas cosas no pasan automáticamente. Y uno, si es un acreedor, tiene que ser un acreedor juicioso y levantar la mano cuando hay que levantarla, saber pedir las cosas ante el juez y sobre todo utilizar estas acciones que son tan importantes que uno a veces desde el otro lado de la baranda quisiera decir, pero ¿por qué no hay un acreedor que hace algo para que esto no siga pasando? Pero no, el juez no lo hace de manera automática. Entonces, ¿quiénes son los llamados a hacerlo? Los interesados, los que sufrieron el daño, que generalmente son los acreedores. Entonces, existe, solo que no se usan tanto como uno quisiera. Tú desde tu compañía, de la que haces parte, que asesora este tipo de insolvencias, digamos que no tienen problema en una grande o una pequeña. No, yo creo que cada sociedad tiene una cosa muy especial en cómo se estructura la estrategia para superar la crisis o para entender que no hay nada que hacer y programar una liquidación organizada, que eso es una cosa también que a la gente le da mucho temor a enfrentar y se lo dejan a un tercero y el tercero radica en la super y se pierde. No, uno tiene que ser constante hasta el final. Y con sorpresa, y esto no solo desde el lado de practicante de recibir clientes, sino también en la superintendencia de sociedades, los casos de las compañías más pequeñas eran incluso más interesantes que los de las grandes compañías. Siempre tienen muchos retos distintos, de un menor impacto, pero hay cosas que pasan increíbles. Entonces, para responder tu pregunta, por supuesto que atendemos a todo tipo de empresario. Y adicionalmente es que los mecanismos de insolvencia, volvemos a la ley 2437 del 2024, trae una cosa que las entidades internacionales pedían y que están trabajando, y por eso vuelvo a contarles que somos pioneros en eso, en el mecanismo de insolvencia de pequeñas empresas. Y eso es muy importante porque nosotros somos casi que el 70%, o nuestro país se integra el 70% por compañías pequeñas, medianas y pequeñas, y no había un sistema de insolvencia específico para ellas. Muchas demoras, demasiados traumatismos para un pasivo que se podía solucionar rápido. Esta norma trae la posibilidad de que para aquellas compañías pequeñas yo tengo un trámite específico. Entonces es un proceso mucho más flexible, más amistoso, para un deudor que no tiene el expertise o no tiene cómo pagar los abogados, y con eso pues también estas sociedades pueden resolver su insolvencia, y eso también además es un reto para los abogados, y es cómo logramos hacer que los procedimientos sean mejores, porque claro, es que la responsabilidad no solo del juez sino de uno. Y en el caso de los abogados que ejercen insolvencia, también muchas veces recomiendan de una vez liquidemos. Sí,
Lo que pasa es que uno siempre le tiene que preguntar al deudor. Claro, no, pero la sugerencia, claro. ¿Para dónde va? O sea, si usted cree que su compañía es viable, vamos por un camino distinto, pero si usted cree que no, yo le recomiendo que revise esta opción. Y ese tema que tocas es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que la insolvencia no tiene ninguna consecuencia. Entonces, listo, no, me voy a ir a reorganización, como coloquialmente se dice, y se olvidan que existe un procedimiento con reglas, con términos, con efectos, y después llegan, que me ha pasado mucho lastimosamente, oiga, no, es que yo no sé qué pasó, pero mi compañía se liquidó, pero no entiendo, pero en qué. El deudor, como empresario, tiene que tener prioridad en esto y tiene que saber que eso tiene unas consecuencias. Paula, hay otra cosa que me preocupa, es en la escala. Digamos que una gran compañía tiene 500 proveedores y esos 500 proveedores se ven afectados por el no pago a tiempo de sus cuentas, de sus facturas. Sí. Y eso genera un efecto multiplicador. Como cascada. Como cascada. Sí, y pasa mucho, por ejemplo, hace unos 10 años con todo este tema del petróleo que tuvo como una pequeña crisis. No solo eran las petroleras, sino quienes prestaban servicios petroleros específicos, también, o sea, desde los que te prestaban el tubo o el taladro para buscar petróleo, hasta las sociedades que prestaban el servicio de alimentación o de transporte. O sea, eso es una cascada si una gran compañía entra en este estado. Y por eso es que uno tiene que pensar si un proceso largo de muchos años es lo que a uno le sirve, o tal vez un mecanismo mucho más rápido como los que hemos venido hablando. Y sobre todo, que esto también me gustaría mucho dejárselo a los que nos están viendo, y es, no le tengan miedo a negociar el pasivo con descuentos, porque es que yo siempre estoy esperando que me paguen el 100%, así sea en 15 años, pero cuando me ofrecen, a veces un poco descarado, hay que decirlo, propuestas como le pago el 30%, pero se lo pago ya, pues uno debería hacer la matemática frente al riesgo y frente al valor del tiempo del dinero en el tiempo, si eso no puede ser una buena oferta. Y acá no estamos acostumbrados a eso, y por eso es que nos demoramos muchísimo más cerrando las negociaciones. Entonces, esto también es un llamado para los acreedores, y es, todo puede fluir más rápido si uno también está dispuesto a perder un poco. Porque eso es al final eso. A negociar, por lo menos. A negociar, exacto. Paula, una maravilla oírte. Además estás metida de derecho porque eso fue parte fundamental de los decretos y las normas. En esta situación de país, para no molestarte más con preguntas, en esta situación de país y de gobierno, o del gobierno como lo llamaría yo, no te hago la pregunta a ti, el panorama empresarial está muy complicado. Sí, la verdad estamos viendo un aumento significativo de sociedades que se acercan a pedir ayuda, que eso parcialmente puede ser bueno porque es una ayuda preventiva, pero estamos viendo también que los empresarios están pensando que tal vez ya no vale la pena ni siquiera seguirle pedaleando. Y eso es demoledor, porque al final la gente siempre dice, ay, pero es que si al país le va mal, a usted le va bien. Pero es que al final todos somos país y todos estamos construyendo empresa, y estos mecanismos, repito, son para proteger también la empresa y el empleo. Entonces, cuando tú ya ves que los empresarios no quieren ni siquiera pensar en una alternativa de recuperación, sino que se entregan absolutamente a lo que sea que pase, pues uno sí empieza a tener un poco de susto de qué están pensando los colombianos a la hora de hacer empresa, y si ese debería ser una barrera para que podamos generar más riqueza. Cuando uno es empresario y oye a los empresarios y dice, no, es que hacer empresa casi imposible, si no es la DIAN, son los laborales, si no son los laborales es cualquier tipo de cosa. Pero por el otro lado, porque no todas las noticias son tan grises, vemos mucha intención de inversionistas extranjeros en comprar compañías y a darle un giro realmente a las empresas, y por supuesto con mano de obra colombiana. Entonces, pues como que en el vaivén hay cosas que uno quisiera que fueran mejores, pero eso al final genera un impacto positivo porque nos volvemos mucho más baratos para la inversión extranjera. Y eso, de todas maneras, si utiliza la mano de obra colombiana, pues también al final es un plus para nosotros. Claro que grandes empresas maquiladoras se han cerrado, ¿no? Es verdad. Y acá en Medellín tenemos varias que eran del sector textil, que eran absolutamente importantes y valiosas, pero cerradas.
Y eso también... Con 2 y 3 mil trabajadores. Claro, es que los procesos de liquidación, sobre todo acá en Medellín, de esas textileras, es demoledor porque uno ve una gran compañía con grandes máquinas, con un montón de trabajadores, pero que operativamente no son viables por muchas razones, más allá del querer de los dueños mismos. Y es, mire, es que el arancel, es que llega a China y no puedo competir, es que cuánto con la volatilidad del dólar se vuelve imposible. Entonces volvemos volvemos al mismo punto, y es, están pasando tantas cosas que los empresarios están muy inseguros de para dónde vamos. Ese es un consejo final que te quiero pedir. Démosle por lo menos algo de tranquilidad o de optimismo a los empresarios colombianos. No, pero no he sonado tan negativo. No, yo me preocupo mucho porque no veo que haya una gobernabilidad que permita hablar con los empresarios, construir empleo, dejar la pérdida del empleo formal, sí, que es menos que la informalidad, y eso es muy grave para un país. Entonces a mí me preocupa y debemos buscar la manera de generar empleo y empleo y empleo, con menos impuestos. Bueno, eso es una cosa bien compleja, pero mi llamado de verdad es un llamado a la tranquilidad, pero a la decisión inmediata. ¿Cuánto me cuesta mi tranquilidad? Eso es siempre lo que yo le digo a los empresarios. ¿Cuánto le cuesta? Asesórese bien, tome las decisiones informadas. No desista hasta que encuentre la solución al problema, que puede ser no la mejor, porque uno no puede, el empresario no gana como la gente piensa, que es que, ay, no le pagó, no, siempre va a perder, porque es que la plata, los intereses son caros, las relaciones comerciales son caras y uno las pierde, o sea, hay un montón de cosas que imagen, uno pierde. todo, ¿no? Exacto, imagen en el tema reputacional. Es más lo que uno pierde que lo que gana si utiliza un mecanismo de este nivel sin tenerlo muy bien estructurado. Entonces, mi llamado es un poco a que tomen las decisiones a tiempo, sigan luchando por este país, porque este país nos necesita más que nunca, pero de una manera mucho más responsable. Y asesórense bien, que hagan un estudio detallado de cuál es la situación actual de la compañía, cuál es la situación actual de los socios, que muchas veces, que ese es otro problema que no hemos tocado y es bien importante para los que nos están viendo, y es, yo de accionista firmé algún documento que implique que si no paga la sociedad, pago yo. Hay que estructurar también un mecanismo de protección para las personas naturales. Ya salió también una nueva ley de insolvencia de persona natural no comerciante, que es bien interesante. Entonces, hay muchos mecanismos, solo hay que saberlos utilizar a tiempo, con responsabilidad y, por supuesto, con la intención de cumplir, que eso es lo que tiene detrás todas las normas múltiples que hemos venido hablando de insolvencia, es pagar. Cumplir. Pagar, sí puedes pagar, porque en la liquidación no siempre se paga, pero en un proceso de reorganización tienes que, o sea, esa debería ser la meta, pagar. Claro, que con algunas quitas, que disminuyendo interés, lo que sea, pero pagar. Paula, es una maravilla haber tenido la oportunidad de conversar contigo aquí en El Pensamiento. Muchas gracias. Espero no haberlos aburrido con este tema. Yo creo que estamos aprendiendo mucho y eso en beneficio del país. Sí, y creo que es importante también que la gente empiece sin temor a buscar. Hay muchos cursos, hay mucha información. La Superintendencia de Sociedades también ha venido haciendo un trabajo pedagógico muy importante para que los empresarios dejen el miedo. Entonces, la información está, ya con todas estas plataformas tecnológicas es muy fácil, empiecen a conocerlos, piensen de verdad si ustedes van a llegar a una situación de insolvencia que valga la pena tomar medidas ya, que les aseguro por experiencia que les va a dar mejores resultados. Muchas gracias. No, a ti por la invitación, un saludo a todos.